El Salvador está experimentando una expansión económica sin precedentes, mientras que diferentes organismos pronosticaban un crecimiento del 2.5% a inicios del año. El presidente Nayib Bukele confirmó que el país crecerá arriba del 4%. Nuestra economía este año crecerá arriba del 4%. Eso no lo dice el BCR, ellos todavía van atrás, pero vamos a crecer arriba del 4%. Recuerdo que a principio de año dijeron 2.5%. Y todo el mundo dijo, qué bajo, solo 2.5, vamos a crecer arriba el 4. Este crecimiento económico es posible gracias al excepcional clima de seguridad que goza el país, pero además a las diferentes inversiones públicas que se están impulsando desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Por ejemplo, Air City, que generará más de 5.000 empleos y estimulará el comercio internacional, por lo que cuando esté funcionando, el crecimiento será mayor. Primero se hacen este tipo de inversiones y hasta que este tipo de inversiones están produciendo, entonces se ve el despegue del PIB. Entonces, si estamos creciendo 4 en el momento que estamos apenas iniciando a construir la infraestructura, estamos hablando de crecimiento de arriba del 7%, cuando estas infraestructuras están terminadas y produciendo ya. Sin embargo, que el país cierre el 2025 con un crecimiento arriba del 4% es una clara muestra de la tendencia. Los sectores que están estimulando esta expansión son, por ejemplo, el turismo, que representará más de $3.500 millones este año, y el sector de la construcción, que ha crecido un 33.9% gracias a proyectos residenciales y comerciales. Señoras y señores, se espera que para este 2025 El Salvador tenga un crecimiento económico de un 4%. Y antes de que alguien pueda pensar que este porcentaje es muy bajo, podríamos compararlo con un país que tiene bastante debate con lo que ocurre en El Salvador, porque precisamente ellos hoy están viviendo lo que vivía El Salvador en el pasado. La criminalidad en su país está mandando, y estamos hablando por supuesto de México. Y en el caso de México podemos ver que la economía de México decreció un 0.2% frente al ascenso que había tenido el año pasado, en el 2024, que había crecido un 1.6%. O sea que en el caso de El Salvador, un 4% no es un porcentaje nada despreciable, señoras y señores. Y ante esta comparación seguramente saldrán los expertos a utilizar la misma excusa que utilizan para la seguridad, diciendo que El Salvador es un país muy pequeño. Pero la realidad es que México, cada vez que me refiero a México, yo siempre digo que debería ser una potencia. Imagínense todo lo que tiene que ofrecer México simplemente en el turismo, una rama que el gobierno de El Salvador es la que ha querido trabajar mucho más. Pero lo que ocurre en México es que aunque tiene lugares hermosos para visitar, lugares desarrollados, por allí los turistas, cuando se enteran de que te pueden secuestrar, de que te pueden cortar la cabeza, de que el crimen organizado está apoderado del país, por allí los turistas lo piensan 2 veces para ir a invertir su dinero, para ir a pasarla bien en México. El 3 de abril en la colonia La Mira de Acapulco, una mujer fue asesinada en una tortillería y un hombre frente a un taller mecánico. Además, los criminales incendiaron 2 negocios. 4 días después, 2 sujetos en motocicleta asesinaron al empleado de otra tortillería. Los ataques, cuya autoría se desconoce, llenaron de temor y zozobra a los habitantes de la zona. Hoy las calles y avenidas se ven solitarias y 4 escuelas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato decidieron adelantar las vacaciones por miedo a que las agresiones armadas continúen. Ya vamos a suspender derivado de las situaciones de violencia que se han generado pues ya desde semanas anteriores. Ahorita pues ya es casi diario, pero ya el día de hoy sería nuestro último día de actividades. Además, no hay transporte en la zona. Aunque los transportistas afirman no ser amenazados ni extorsionados, el servicio lleva 4 días suspendido y los taxis de rutas alimentadoras también frenaron sus actividades. Nos está yendo mal y eso implica que pues disminuya en nuestra casa la entrada de dinero y por situación también la misma que también no haya transporte y eso ocasiona a la gente que no se pueda mover. Pero no nos dejan trabajar, o sea, no sé si se están arreglando con los líderes, no sé si se están arreglando con el gremio, no sé nada, yo soy solamente un taxista. A pesar de la presencia casi permanente y los recorridos de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano,
Los colonos dicen sentirse vigilados por el crimen y prefieren callar. Y esto es algo que, señoras y señores, es lamentable, y El Salvador está comenzando a crecer precisamente porque limpiaron su país, porque han hecho todo lo posible para que la seguridad sea brindada a todos, no solo para los salvadoreños, sino también para las personas que van de vacaciones, para los inversionistas, para aquellos que quieren poner su dinero allí, para que el país crezca. Y ahí nos damos cuenta de la gran importancia de la seguridad, que no es simplemente para que los ciudadanos vayan a caminar tranquilos por las calles, sino también es un enorme incentivo para quien quiere ir a gastar dinero, para quien quiere ir a invertir en un país, y esto lo estamos viendo en El Salvador. Que mientras el presidente Nayib Bukele nos da estas excelentes noticias del crecimiento, este 4% que estará creciendo El Salvador, Claudia Sheinbaum nos da estas lamentables noticias y nos dice que por allí es culpa de los Estados Unidos, no de ella. Reconoce Claudia Sheinbaum que la economía mexicana no creció en 2025, pero le echa la culpa a Estados Unidos, no a su gobierno. Este debate tiene muchísimos años. Entonces, la economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México, tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas. ¿Qué tiene, por ejemplo, lo que nos dice el presidente salvadoreño, que ha estado buscando esforzarse para que El Salvador sea un país seguro y para que más personas vayan a invertir en el país, para que más personas vean El Salvador como un lugar seguro para disfrutar, vacacionar? Y por supuesto esto incentiva que inversionistas también pongan su dinero allí, porque la seguridad, la paz y el orden también atrae a aquellos que quieren que su dinero esté seguro. Y saben que si hoy invierten en un país como El Salvador, no lo secuestrarán, no lo saldrán a extorsionar, no tendrán que darle una tajada de sus ganancias al crimen organizado como sí ocurre en México. Este orden también ayuda a todo esto, señoras y señores. No solo Bukele ha sido capaz de llevar orden a El Salvador, sino que empieza también ese orden a tener consecuencias económicas. Es correcto, Jesús. El presidente Bukele recientemente comunicó al pueblo salvadoreño que el 2025 cerrará con un crecimiento económico superior al 4%. Esto casi duplica las cifras que se habían proyectado a inicios de año, que eran de 2.5%. El presidente dio a conocer esta información durante el anuncio de un nuevo megaproyecto de inversión que será conocido internacionalmente como Air City, una inversión de $250 millones, que será la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica. Esto abre las puertas al comercio electrónico internacional y posiciona a El Salvador como uno de los mayores puntos logísticos de la región. Es algo que no solamente va a estimular nuestra economía, pero también va a generar miles de trabajos para los salvadoreños. ¿Qué tienen ustedes, señoras y señores, lo que nos comenta el analista político Herbert Esmahan, que nos habla de este proyecto que ha iniciado El Salvador, proyectos como estos que incentivan a los negocios, que incentivan al comercio internacional, por supuesto, que están beneficiando al país? Esto también acompañado de la popularidad que ha conseguido el gobierno salvadoreño al lograr convertir a El Salvador en uno de los países más seguros de la región. Ahora todos estos inversionistas, viendo que El Salvador está apuntando a una visión futurista, que es un país que quiere crecer y que está en auge, está de moda, como escuchamos por allí cuando comentábamos sobre estos conciertos que van a llegar a El Salvador, conciertos de talla mundial. Shakira estará por allí. Hoy, para empresarios e inversionistas, es el momento indicado para invertir en El Salvador y aprovechar de ese crecimiento que está teniendo esta nación. Crecimiento que poco a poco, hay que entender esto, la economía no se va a solucionar de la noche a la mañana. El Salvador por mucho tiempo fue abandonado, no tenía un liderazgo legítimo que estuviera encaminando el país por el rumbo correcto para que llegaran estas oportunidades, y poco a poco llegarán estos inversionistas que darán más empleo, poco a poco crecerá esa economía, ese porcentaje de 4% será más alto, y todas las oportunidades que muchos salvadoreños tenían que ir a buscar en otros países las podrán encontrar en su país, El Salvador. Miles de trabajo para El Salvador, que en estos instantes Salvador sigue saliendo población
hacia afuera o ya se está recuperando esa población inmigrante por la situación económica que está viviendo el país? Cuéntenos. Bastante interesante que menciones esto, Jesús, ya que es uno de los puntos que a mí más me gusta compartir con la comunidad internacional, y es el siguiente. En el pasado, El Salvador era una nación sin futuro, era un estado fallido, y a los ciudadanos salvadoreños no les quedaba más que ir a buscar oportunidades que su patria no les podía ofrecer en el extranjero. Migraban a Norteamérica, a Europa y a muchos otros países y continentes del mundo. Ahora, gracias a Dios y gracias al liderazgo del presidente, El Salvador se ha convertido en tierra de oportunidad para sus ciudadanos, y vemos como muchos salvadoreños que habían migrado al extranjero ahora están regresando a su país, no solamente a invertir, sino que a poder gozar de la patria que los políticos antiguos del pasado les habían robado. Ahora El Salvador tiene un prospecto económico y de seguridad muy positivo, el cual está atrayendo no solo a salvadoreños que viven en el extranjero, sino que a muchas personas que quieren venir a invertir. Empresas grandes como Google, empresas grandes de Bitcoin. Podemos ver este nuevo megaproyecto que se ha anunciado. El Salvador está creciendo, Jesús. Y así es, señoras y señores, El Salvador está creciendo. El Salvador no solo se ha puesto de moda por lo que ha conseguido el gobierno logrando convertir a El Salvador en un país seguro, sino que ahora, gracias a esa seguridad, los turistas, los inversionistas ven en El Salvador un lugar donde pueden poner su dinero, donde están seguros, donde no hay secuestros, donde no hay extorsión, donde no tienes que darle de tu dinero, de parte de tu esfuerzo al crimen organizado, como sí ocurre en otros países, lamentablemente. Y poco a poco ese crecimiento seguirá aumentando porque estos inversionistas seguirán poniendo su dinero en El Salvador, lo que por supuesto beneficiará a los salvadoreños con empleo, con desarrollo, con tecnología que estará a su disposición para crecer como nación, señoras y señores. Que nos demos cuenta de lo esencial de la seguridad y cómo puede contribuir al crecimiento de una nación. Ojalá algunos países de nuestra región entendieran esto y la pusieran como prioridad, no solo para que mejore la economía, sino para que dejen de masacrar a sus ciudadanos. Señoras y señores, déjenme su opinión de todo esto, déjame tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo, y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.